Hoy vamos a compartir acerca de lo que significa vivir una buena vida. ¿Amén? ¿Cuántos quieren vivir una buena vida? ¿Quién no quiere vivir una buena vida, verdad? Yo creo que son pocos los que no quisieran vivir una buena vida. Pero vamos a entender el significado de lo que realmente es vivir una buena vida. Vayamos a descubrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Este pasaje específico donde nos habla acerca del fruto del Espíritu. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y también nos dice que contra tales cosas no hay ley, vale decir que ninguna cosa es mayor que todo lo anterior. Si nosotros vivimos en todo lo anterior, no hay ley que pueda interponer a ese fruto del Espíritu manifestándose en nuestras vidas. Pero específicamente este día vamos a centrarnos en uno de ellos, que es la bondad. El fruto del Espíritu, dice, es bondad. Bueno, dice muchas cosas más, pero dice que es bondad. ¿Qué significa esta palabra bondad? La raíz de la palabra bondad es bueno, es sentirse bien, es verse bien, es vivir bien. Ahora, obviamente a toda la gente le interesa vivir una buena vida, ¿verdad? A todos nos interesa vivir una buena vida. Nadie dice, ¿saben cuál es el propósito que tengo en esta vida? Pasarla súper mal, vivir mal, a no ser que alguien esté loco, pero después, obviamente todos queremos vivir bien, queremos tener una buena vida. Sin embargo, a la luz de la palabra entenderemos qué significa vivir una buena vida. Para muchos simplemente es sentirse bien, para muchos simplemente es disfrutar de las cosas materiales, sí, simplemente pasar momentos de placer. Para otros es verse bien, cuidar su imagen. Por eso ustedes saben que la fábrica de cosméticos es un negocio no millonario, sino billonario, trillonario, ¿verdad? Eso sí, trae muchos millones. Y bueno, principalmente las mujeres pues quieren verse bien, aunque para eso tengan que esconderse detrás de una gruesa capa de make-up, ¿verdad? No todas, por cierto. Cuando nosotros nos preguntamos, o cuando preguntamos a la gente cómo definen la buena vida, la mayoría de la gente no involucra para nada la parte moral. La buena vida es simplemente las cosas que haces, todo lo externo, pero la gente no involucra que la buena vida tenga que ver con nuestra vida moral, con nuestra cualidad moral. Por cierto, la buena vida es solamente un fruto del Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Solamente con el Espíritu morando en nuestros corazones realmente podemos vivir la buena vida, una buena vida. ¿Amén? Este día vamos a aprender qué significa vivir una buena vida, en qué consiste una buena vida. Y de hecho Dios quiere que nosotros vivamos una buena vida. El propósito del Señor no es traer a nuestras vidas simplemente desazón, no es traer cosas pesadas sobre nosotros. Por eso Jesús dice, mi carga es liviana y es ligera. Pero obviamente para que eso se constituya en una carga liviana y ligera, tenemos que nosotros caminar junto con Jesús. Porque si no caminamos con Jesús, ahí sí vamos a arrastrar unas toneladas de peso encima de nuestras espaldas. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Dice en Miqueas capítulo 6, verso 8, o en español, ¿cómo diría? Hombre, dice, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿En qué consiste una buena vida entonces? ¿Qué es lo que el Señor pide de ti? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado a conocer? Dice, te ha dado a conocer lo que es bueno. ¿Qué nos ha dado a conocer el Señor? Lo que es bueno. ¿Para qué? Para que nuestra vida obviamente sea una buena vida. Para que definitivamente vivamos bien, que todos los días de nuestra vida lo bueno esté delante de nosotros. Y lo bueno, dice, y lo que espera Él de nosotros es no otra cosa, sino que hagamos la justicia. Que amemos la misericordia y estemos siempre en una actitud humilde delante de Dios. Cuando haya esa actitud humilde delante de Dios en nuestros corazones, todo nos irá bien. Pero el momento que nosotros empecemos a caminar con soberbia, todo nos irá mal. La misma palabra dice en Proverbios que antes de la caída es la soberbia. O sea, vale decir que si tú eres soberbio, lo siguiente es una buena caída es lo que te espera. Por eso es importante que nosotros tengamos un corazón humilde delante del Señor para vivir una buena vida.
Amén. ¿Cuál es nuestra motivación para ser buenos? De hecho, lo menos que encontramos alrededor de nosotros en esta sociedad que cada vez está más alejada de Dios es encontrar buenas personas conforme a este parámetro de medición de Dios. Es tan triste, por ejemplo, entre los jóvenes. Dicen que las muchachas, las chicas más populares son aquellas niñas que tienen los valores morales, pero por los suelos. Ellas son las más populares, atraen más las miradas de los varones, y esa es una triste realidad. Así es como vive nuestra gente, así es como viven nuestros jóvenes. O la gente que maneja negocios millonarios, simplemente ellos hacen vista gorda de la moralidad para hacer su fortuna. Esto obviamente desanima a muchos que llegan a la conclusión y dicen, realmente no vale la pena ser buenos, ¿no? Porque si tú tratas de ser bueno, vale decir justo, honesto, ¿cómo te va en la vida? Mal, no ganas. Si quieres ganar, bueno, haz lo que hacen los millonarios, sé tramposo, haz muchas cosas deshonestas y te va a ir bien. Pero esto obviamente no debe desanimarnos a nosotros, la forma de vida o el estilo de vida de la gente que no tiene los valores morales de Dios, no tiene que desanimarnos a nosotros, todo lo contrario, tenemos que seguir nosotros enfocados en Dios, porque la buena vida no solamente consiste en las cosas materiales, sino básicamente en lo interior. Nuestra moralidad interior es muy importante. Amén. Hoy hablaremos acerca de la paz que mora en nuestro corazón, pero obviamente no porque la mayoría dice algo es verdad. Por lo general las mayorías están equivocadas. La gente dice muchas cosas. Allí afuera la gente habla muchas cosas, dicen muchas cosas, pero no porque ellos dicen eso es verdad. Y nosotros no tenemos que seguir como corderitos ahí detrás de las multitudes, detrás de lo que dicen la mayoría, haciendo las cosas que esas mayorías dicen, porque están equivocadas. Las mayorías realmente están equivocadas. Ahora, el punto es que nosotros no podemos tener paz interior hasta que manifestemos bondad interna en nuestro corazón. Si no hay esa manifestación de la bondad, no podemos tener paz. Podemos engañar a otras personas. Yo puedo aparentar muchas cosas delante de muchas personas. Puedo engañar a muchos. Pero ¿saben a quién no puedo engañar? Obviamente a Dios, pero al mismo tiempo a mí mismo. Puedo engañarles a ustedes, pero a mí no. ¿Saben por qué? Porque Dios ha depositado una esencia, un ser o una forma de control de mi vida que se llama la conciencia. No podemos engañar a nuestra propia conciencia. Esa es la que nos va a acusar o la que nos va a defender. Dice que un joven estaba en una sala de hospital viviendo sus últimos días debido a un cáncer terminal. Este joven había vivido toda una vida de manera desenfrenada. Un día estaba el pastor visitando al joven y le dice, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? El joven reconoce de que son sus últimos días. Dice, la verdad que siento mucho temor. Yo sé que no voy a ir al cielo. Este joven era de los muchos que había asistido a la iglesia desde pequeño, pero obviamente llegó el tiempo de levantar vuelo, salir de casa y vivir una vida desenfrenada. En los últimos días, ahí en su lecho de muerte, él dijo, yo sé que no voy a ir al cielo. Tenía simplemente una conciencia acusando a este joven por todo lo que él había hecho. Obviamente cuando tenía él buena salud pensaba que estaba disfrutando de la buena vida. Como muchos piensan, estoy disfrutando mi juventud, estoy disfrutando de la buena vida. Cada uno de nosotros un día tendremos que mirarnos frente al espejo. Cuando haya pasado el tiempo estaremos frente a ese espejo. Allí nos miraremos y nos evaluaremos, y esa evaluación sí o sí va a ser una evaluación honesta, porque nuestra conciencia estará dando a gritos aquellas voces para que nosotros nos evaluemos con honestidad. Espero que ese día no sea un día para lamentarnos, espero que ese día no sea para estar tristes por no haber tomado decisiones sabias y correctas en nuestra vida. Principalmente cuando somos jóvenes vivimos de manera desenfrenada, ¿verdad? Pensamos que tenemos todo el mundo por delante para hacer muchas cosas. Y no solamente de jóvenes, sino seguimos avanzando nuestra vida y seguimos tomando malas decisiones.
Un día estaremos frente a ese espejo y nuestra conciencia nos acusará o nos defenderá. Espero que ese día no estemos para lamentarnos, como les decía. Espero que ese día realmente nos sintamos bien, confortables y digamos, valió la pena todo lo que hice. Espero que ese día digamos, he corrido la buena carrera, he peleado esta batalla de la fe y he llegado aquí, he llegado a la meta. Eso realmente es maravilloso, ¿verdad? Por eso nosotros necesitamos mirarnos a nosotros mismos con los ojos de una buena conciencia. No tratemos de aparentar a nadie más, porque no vivimos para aparentar a nadie. Tú puedes, de hecho, aparentar delante de muchos cómo es tu estilo de vida, ¿verdad? Pero a tu conciencia no vas a aparentarle. Tu conciencia sabe quién eres tú, cómo eres tú. Y tener una buena conciencia en nuestra vida y para vivir una buena vida es muy importante. Vayamos a Hechos capítulo 23, verso 1. Aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de esa buena conciencia. Estaba en una situación difícil ante un tribunal para ser juzgado, no por ser un malhechor, sino por predicar la palabra del Señor. Y él habla acerca de la conciencia. Pablo dice, Pablo fijó la mirada en los asistentes a la reunión del consejo y dijo, hermanos, he vivido toda mi vida ante Dios como ciudadano de bien, con mi conciencia limpia. Y en Hechos 24, 16 dice, yo siempre me esfuerzo por mantener una conciencia limpia que no ofenda a Dios ni a los hombres. Una conciencia que no ofenda a Dios y a los hombres es la clave para vivir una buena vida. Amén. Y aquí está el apóstol Pablo, está ante un tribunal para ser juzgado. Y él les dice hermanos, porque es un tribunal judío, un religioso judío, les dice hermanos, yo he vivido con limpia conciencia. No tienen de qué acusarme. Realmente, si vamos a juzgar con veracidad, no hay de qué acusarme porque yo me he esforzado de vivir una vida con limpia conciencia. Y más adelante nos dice, ante Dios y ante los hombres. Amén. Esa conciencia limpia que no ofenda a Dios ni a los hombres. Esa es una limpia conciencia. Que la gente no tenga que decir nada de nosotros, que no sea cierto. Si me dicen, ese pastor es un ladrón, y es cierto, obviamente, tengo que sentirme mal, ¿verdad? Pero si la gente dice lo que tenga que decir y no es cierto, yo simplemente me río. Mi conciencia está limpia, delante de Dios y delante de las personas. Podemos, como Pablo, decir cada uno de nosotros, mi conciencia está limpia delante de Dios y también delante de las personas. Amén. Esa es nuestra meta. Esa es la buena vida. Así es como el Señor nos enseña a vivir una buena vida. De otra manera no podremos vivir una buena vida. La buena vida, ya les dije, no tiene nada que ver con las cosas externas que nos rodean, las cosas materiales o las cosas que poseemos. La buena vida no tiene nada que ver con cómo es tu casa, cómo es tu auto. Tiene que ver con tu vida. Porque esas cosas son materiales, no son parte de ti. La buena vida es lo que eres tú, lo que eres internamente. Hoy escuché una frase muy bonita, ¿saben qué? Nosotros no somos cuerpos con alma, somos almas con cuerpo. ¿Amén? ¿Les parece bien eso? Y es la verdad. Somos almas, dice, alma y espíritu, porque somos hechos a la imagen de Dios. Almas que tienen cuerpo. Pero a veces pensamos que somos cuerpos que tienen alma, que nos ocupamos solamente del cuerpo todo el tiempo, pero no de nuestro espíritu ni de nuestra alma. La verdadera libertad, amados, esa libertad espiritual es la tranquilidad de saber que nadie te puede acusar de nada malo. Esa es la libertad. Qué bueno es caminar por donde sea, ir a donde sea, y con la frente alta, donde nadie puede acusarte, donde nadie esté haciendo, nosotros en Bolivia decimos cuchuchear, significa hablar algo a las espaldas de alguien, ¿verdad? En voz baja. Entonces no hay nada que la gente tenga que decir de ti. Esa es una limpia conciencia, esa es una verdadera libertad espiritual. Y la fortaleza del apóstol Pablo era esta. Él no tenía nada que hacer, él no tenía que estar revisando su vida delante de ese tribunal.
Señor, ¿en qué he fallado? A ver, oye, no tenía que examinarse delante de ese tribunal. Él sabía que había caminado con una limpia conciencia. Amén. ¿Qué pasa con las personas que sufren un accidente o cualquier situación les lleva al lecho de la muerte? Señor, ¿qué hice mal? ¿Cómo me porté con mis hijos? ¿Cómo fui como padre? ¿Cómo fui como hijo, como esposo, como esposa? Ese momento están tratando de ponerse a cuentas con su vida, ¿verdad? Pero Pablo no está actuando así. Frente a ese tribunal no está diciendo, a ver, ¿qué hice mal? Tal vez engañé a alguien. No, simplemente él dice, yo tengo la conciencia limpia delante de Dios y delante de la gente. Yo hice bien las cosas. O si pasa algo con mi vida y en pocos minutos u horas tengo que estar ahí frente al lecho de la muerte, tenemos que decir, yo viví con una limpia conciencia. Por favor, llamen a fulano de tal, quiero pedirle perdón. No tendría que haber razón de que estemos haciendo una situación de esa naturaleza, de emergencia, ¿verdad? Perdonando a alguien de emergencia. Recuerdo, tengo algo contra ese primo hace 20 años que no me habla ni le hablo y que quiero estar en paz por si muero esta noche. ¿Saben qué? Por eso dice la palabra que tenemos que tener una limpia conciencia. ¿Amén? Revisen por si acaso su libretita ahí de personas por perdonar. Si tienen alguna que falta, tengan una limpia conciencia. Perdonen y la conciencia estará totalmente limpia. Entonces, amados, nuestra limpia conciencia nos libera con el pasar del tiempo de las dificultades y nos quita el temor. Esa era la situación de Pablo. Pablo vivía sin temor. No tenía absolutamente nada de qué preocuparse porque tenía una limpia conciencia. Estemos donde estemos, ante el tribunal que estemos, si tenemos una limpia conciencia, no vamos a tener por qué temer. Por eso dice el dicho, el que nada hace, nada teme. Nada hiciste, nada tienes que temer. Entonces, esa limpia conciencia nos quita todo peso del temor. Mucha gente vive con temor, obviamente porque su conciencia no está limpia, ¿verdad? Muchos hombres viven con temor. Están vigilando, ¿quién está detrás de ellos? No tenemos por qué vivir de esa manera cuando el Señor nos ha llamado a vivir una vida de libertad, pero con una limpia conciencia. Sin embargo, una mala conciencia siempre nos acusará, siempre nos causará temor. ¿Por qué la gente está temerosa? Porque su conciencia no está limpia. ¿Por qué la gente duda de todos? Porque no tienen una conciencia limpia. ¿Por qué viven en esclavitud? ¿Saben? Solamente la conciencia puede liberarnos o puede acusarnos a nosotros. La conciencia es ese juez que está dentro de nosotros, vive dentro de nosotros. No podemos liberarnos de ella. Ustedes recuerdan a Adán y Eva, caminaban con Dios en el jardín, con una limpia conciencia. Hablaban así como nosotros hablamos audiblemente con Dios. Ellos caminaban así de felices. Imagínense hablando con Dios de esa manera. Pero el día que pecaron, trataron de esconderse de Dios. ¿Saben por qué? ¿Por qué se escondieron de Dios? Porque su conciencia se manchó con el pecado. La conciencia ya no estaba limpia, sino estaba manchada. Ahora, obviamente hicieron lo que no tenían que hacer. En lugar de pedir perdón a Dios, trataron de esconderse de Dios. Y eso es también lo que nos pasa a muchos de nosotros. ¿Por qué no queremos venir a la iglesia? ¿Por qué no leemos la Biblia? ¿Por qué no queremos orar? Porque nos sentimos acusados en nuestra conciencia. Nos sentimos que hicimos algo malo, que nuestra conciencia no está limpia delante de Dios. Entonces, lo más fácil es como Adán y Eva, escondernos. Pero lo más sabio es ir delante de Dios y pedir perdón. Porque solamente Él nos puede limpiar esa conciencia. La conciencia es nuestro juez interno, amados. Dios ha puesto en nosotros. Ella nos acusa o nos libera. La conciencia no nos va a ordenar a hacer las cosas correctas. Solamente nos va a decir, hey, esto está mal. O nos va a decir, está bien esto. Pero no te va a obligar, no te va a agarrar de las orejas y te va a decir, haz esto es lo correcto. No. La conciencia simplemente te recuerda, ojo, está mal lo que estás haciendo. Y es así. Jamás nos va a obligar. Sin embargo, siempre nos va a recordar.
Ustedes son testigos de eso, porque tienen una conciencia, ¿verdad? ¿Qué hace la conciencia? Siempre nos recuerda. Siempre. Es como la esposa, ¿no? Que te dice, yo te lo dije. O como los padres, ¿no? Yo te lo dije. Esa es la conciencia que también nos dice, yo te lo dije. Uno de esos hombres que en cierto momento no tenían una conciencia limpia era el salmista. Vayamos al Salmo 51, verso 3. Él dice, reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Aquí David está reconociendo su pecado, su rebeldía. El pecado de David obviamente resonaba en su conciencia. Cuando de pronto veía a algunas personas hablando a esas voces en secreto en el palacio, en su palacio del rey, su conciencia, ¿qué le decía? David, tal vez están hablando mal para ti. Pues la conciencia estaba acusándolo. Y esa era una situación permanente. No sabía el qué estaban hablando, tal vez estaban burlándose de él, tal vez estaban criticándolo. Por eso dice el salmista, reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre ante mis ojos. Puede ser que esas dos personas estén hablando en secretos de algo más, pero no de mí, pero mi conciencia de pronto y mi pecado, mi falta, ¿no es cierto?, me lleva a pensar que están hablando mal para mí. Y es así como mucha gente vive susceptible, ¿no? Simplemente ven a dos personas ahí secreteándose y piensan que, seguramente están hablando mal para mí. ¿Por qué tendrían que estar hablando mal para ti? ¿Por qué te crees tan importante? Que todos hablan mal para ti. Porque nuestra conciencia nos acusa. El pecado de David resonaba entonces en su conciencia. Ahora, ya les dije que una buena conciencia nos da paz y tranquilidad a nosotros. Y eso es lo que Dios quiere. Él vino a traer paz a nuestras vidas. Y Él quiere darnos esa tranquilidad. Y solamente Él puede darnos esa tranquilidad. Por eso dice la palabra, el salmista también decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. ¿Cómo te acuestas? En paz. ¿Cómo duermes? Con sobresaltos ahí temblando, unos tiemblan. Es tremendo, ¿no? Parece un exorcismo. El sueño de muchos que patean una cosa y otra, unos movimientos impresionantes, y están dormidos, ni siquiera dormidos tienen paz. Pero el salmista dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Cómo dormirás? En paz. ¿A quién da ese tipo de sueño el Señor? Aquellos que están en paz con Él. ¿Y cómo podemos obtener la paz con Dios? A partir de un medio tan importante que es el perdón. Él ha provisto el perdón para traer paz a nuestras vidas, porque sabe que como personas humanos somos falibles, fallamos, pecamos, hacemos las cosas que no queremos. Entonces tenemos que ir delante de Dios y ponernos en paz con Él. Isaías dice, vengan y estemos a cuentas, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Tener una buena conciencia entonces es bueno por muchas razones, y hablamos de las razones internas, pero también es importante por las razones externas. Por las razones internas ya dijimos, porque wow, qué lindo es tener esa paz interior, pero también por razones externas. ¿Saben por qué? Porque nuestra vida influye en los demás, para bien o para mal. Nosotros influimos sobre muchas personas. Influyes sobre tus hijos, influyes sobre tus familiares, influyes sobre mucha gente. Sin darte cuenta estás influyendo para bien o para mal. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 8:13, por lo tanto, si la comida es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne, para no poner a mi hermano en peligro de caer. Pablo en el contexto está hablando acerca de la debilidad de muchas personas. En aquel tiempo las comidas eran ofrecidas, por ejemplo, a muchos ídolos. Entonces mucha gente se guardaba de no comer carne porque obviamente podían estos productos estar ofrecidos a los ídolos. Sin embargo, Pablo sabía también que las cosas que comemos nosotros realmente no tienen importancia, porque si comemos dando gracias a Dios y no sabemos qué procedencia tiene. Sin embargo, eso no tiene ninguna incidencia en nuestra vida interna, espiritual. Sin embargo, mucha gente en la fe es débil y piensan que sí, digamos, lo que comemos puede tener una incidencia espiritual.
Entonces Pablo dice, yo no voy a comer para no ser tropezadero para mi hermano que es débil. No porque a mí la carne me haga más o menos espiritual, no. Yo como y punto. Sin embargo, alguien es débil. Y si yo como delante de ese alguien, voy a ser piedra de tropiezo. Entonces no quiero ser de tropiezo para nadie. Eso es tener una buena conciencia. Pablo no es un egoísta, no dice, ¿qué me importa a él? Sí le importa a él, porque es su hermano y porque sabe que es débil en la fe. Hasta que esa persona se fortalezca espiritualmente, hasta que crezca espiritualmente, ¿no es cierto? Hay que cuidar, es como nosotros cuidamos de nuestros niños, de los bebecitos principalmente. Cuando están aprendiendo a caminar, tenemos el sumo cuidado. No decimos, ¿qué importa? Que se caiga, que le salga un poco de sangre, ¿qué importa? Sí, que nos importa. Sí nos importa. Así también es en lo espiritual el tener cuidado de las personas más pequeñas o débiles en la fe. Entonces Pablo no quería hacer ninguna cosa que sea de tropiezo, que haga tropezar a alguna otra persona. Y eso también tenemos que tener nosotros presente en nuestras vidas, en nuestro caminar, que nada de lo que hagamos sea de tropiezo. Ya les dije, como padres principalmente nosotros podemos ser de tropiezo para nuestros propios hijos. Ahora, conscientemente dígame, padres, ¿quién de ustedes quisiera ser tropezadero para sus propios hijos? No, ¿verdad? Dios nos salve, nos guarde de eso, de ser tropiezo para nuestros propios hijos. En este tiempo, con tanta tristeza, escuchamos a través de los medios informativos tantos religiosos de toda índole que abusan de los niños. Y qué dolor, qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza. Sinceramente, en mis oraciones algunas veces yo le dije, Señor, si yo voy a ser de tropiezo para alguien, mejor es que me lleves a tu presencia, es mejor que muera a que sea de tropiezo para alguien. Eso sí, no quisiera. Y yo creo que ninguno de ustedes, si realmente entienden el significado de lo que significa el tropiezo. Hay una seria advertencia de la palabra y no podemos ser de tropiezo para nadie. ¿Han visto alguna vez talar árboles en los bosques? ¿Sí? ¿Han visto por televisión por lo menos cómo talan los árboles? Es impresionante, ¿no? Bueno, obviamente talan los árboles más grandes, ¿no? Pero lamentablemente en su caída y por el camino donde cae el árbol grande, arrastra con los pequeños. No cae él solo, sino que arrastra a los pequeños. Así también con nosotros. A los más pequeños vamos a arrastrar tras nuestro paso. Vamos a influir sobre ellos. ¿Saben que cada uno de nosotros somos el mejor cristiano o el peor cristiano? Cada uno de nosotros. Que nuestros hijos conocen. Yo no le estoy diciendo que la gente, la sociedad, no. Tú eres el peor cristiano o el mejor cristiano que tus hijos conocen. Amén. Y nosotros como padres vamos a dar cuentas delante de Dios por eso. Por cómo hemos influido sobre nuestros hijos, por cómo nosotros hemos realmente mostrado el camino del cristianismo a nuestros propios hijos. ¿Y saben algo más? Que nosotros somos la única Biblia que ellos están leyendo diariamente. Tú eres la única Biblia que ellos leen. Así que es una tremenda responsabilidad que está sobre nuestras espaldas, ¿verdad? Dicen los predicadores que el peor castigo que alguien pueda sufrir en el infierno es ver a sus propios seres queridos, ver a sus hijos, ver a su cónyuge, a sus familiares cercanos allí en ese lugar de tormento debido a su mal ejemplo. Ese es el peor castigo, dicen. Y qué crudo, realmente qué triste, qué difícil ver ahí a la gente que has amado sufriendo por tu mal ejemplo. Entonces, preguntémonos, ¿por qué tenemos que vivir una vida recta? ¿Por qué tenemos que vivir una vida de buen testimonio? ¿Por qué tenemos que vivir una vida de limpia conciencia? ¿Vale vivir de esta manera? Sí, por supuesto, esta es una buena vida, es la buena vida que nosotros tenemos que vivir con una limpia conciencia, siendo un buen testimonio para todos.
Ahora, yo sé que tal vez hasta este punto muchos están a punto de decir, pastor, ¿no tiene una piedra grande? ¿Para qué? La pregunta. Para golpearse un poco. O sea, la idea, ¿saben? No es que se golpeen el pecho con una piedra esta noche, sino que no importa hasta este punto lo que hayamos hecho, como haya sido nuestra vida, Dios puede hacernos de nuevas criaturas, como dice la palabra. Dios puede cambiar todo. El pasado no, pero sí, de aquí en más Dios puede cambiar y transformarnos completamente. Amén. Dios puede restaurar, restituir muchas cosas. Pero ¿qué van a decir mis hijos? ¿Qué va a decir mi familia? Sí, tu familia va a decir, wow, esta persona era terrible, pero ¿cómo ha cambiado? Va a valorar, por supuesto, va a apreciar eso. Y eso va a ser de impacto para que también empiece a buscar las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir una vida recta? Ya dijimos, por razones internas. Hemos hablado de las razones externas, pero también porque un día tendremos que dar cuentas a Dios, el juez que nos está mirando desde arriba. Tenemos un juez interno, que es nuestra conciencia. Tenemos un juez externo, que son las personas que están cerca de nosotros, que nos rodean. Pero tenemos un juez que está ahí arriba, que es Dios, y que un día nos va a juzgar. Así que tenemos 3 jueces. ¿Sabían eso? 3 jueces. Y no podemos escapar de ninguno de los 3 jueces. La pregunta para ti es, ¿cómo está tu conciencia delante de Dios? ¿Estás viviendo una vida de paz con Él? ¿Estás viviendo una vida de obediencia a su palabra? Examínate, cada uno de nosotros examinémonos esta noche. Ahora, ¿cuál es el problema que enfrentamos con respecto a la bondad? ¿Por qué no somos buenos? ¿Por qué, a pesar de que queremos, no somos buenos? Hay un problema. Y ese problema tiene que ver con, algo que está en nuestra naturaleza. El problema, ¿por qué no somos bondadosos? ¿Por qué no somos buenos? Es porque no somos buenos. Por naturaleza. Vayamos a Romanos capítulo 3 para explicarles mejor este concepto que les estoy dando a conocer. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En este mundo no hay ni siquiera uno. O sea, dice, todos se han desviado, todos se han corrompido. Ni siquiera uno. Yo, pero soy una buena persona, ¿sabe qué? Yo doy limosna a los pobres. Incluso yo estoy donando permanentemente sangre a la Cruz Roja. Yo soy bueno. Usted cree que es bueno porque dona sangre a la Cruz Roja, pero la Biblia dice que no hay ni siquiera uno que sea bueno. Vayamos a Isaías. En el Antiguo Testamento también tenemos una palabra que es similar a la de Romanos. Dice, todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de injusticia son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Aquí está examinando cómo es el corazón de una persona. ¿Y ustedes quieren comprobar que eso es verdad? Solo veamos a nuestros propios hijos peleando por los juguetes. Esto es mío, 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 y no quieren compartir. Y usted mira a esos 2 niños pequeños y dice, ¿quién les enseñó esto? ¿Quién les enseñó lo malo? ¿Quién les enseñó a ser egoístas? Nadie. Eso viene de paquete. Viene en su naturaleza. Mienten, son egoístas y nadie les enseñó a hacer eso. Entonces le damos razón a la palabra. La Biblia dice, no hay uno. Es que mi niño es perfecto. Bueno, para todos los padres y madres, su niño es perfecto. ¿Saben qué? Sean más ecuánimes en eso. Es un buen niño, pero lejos de ser perfecto, ¿no? No creo que mi niño, créelo, más te vale que lo creas. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza que es pecaminosa. Ahora, solamente Dios puede darnos una nueva naturaleza llena de esa bondad de la que la palabra dice. Nosotros somos incapaces de alcanzar la bondad en nuestras propias fuerzas.
Somos incapaces de alcanzar esa bondad por nuestra propia humanidad, por nuestros propios esfuerzos humanos. Imposible. Somos totalmente incapaces. Entonces, ¿cuál es el camino para alcanzar la bondad? Dice Romanos capítulo 7, versos 18 y 19. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora tenemos una persona que quiere hacer las cosas correctas, que sabe que lo que está haciendo está mal. Su conciencia le dice, hey, tú estás haciendo mal. Sabe, dicen muchos, pastor, yo sé que estoy haciendo mal. ¿Y entonces qué esperas para cambiar? Está en mí el desear hacer el bien, pero no el hacerlo. ¿Cuántas veces dijiste, ya no voy a ofender más a mi esposa, no le voy a decir más estas palabras? O a mi esposo, ¿no? Las mujeres, no, tengo que guardarme de estas palabras. Y al día siguiente, no pasaron ni 24 horas, estás diciéndole lo que habías prometido no volver a decirle. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está lo que Pablo dice. Yo quiero hacer lo bueno, pero me es difícil. Solamente Dios puede trabajar en nuestras vidas mediante el Espíritu Santo. Solamente Él puede darnos una limpia conciencia, y la bondad es un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un fruto de Él, no es un fruto mío. ¿Se dan cuenta? Es un fruto del Espíritu, no es un fruto de Marco, ni de ninguno de ustedes. Si el Espíritu Santo está morando en ustedes, Él va a dar ese fruto a través de ustedes. Seremos solamente los canales nosotros que le permitan al Espíritu Santo dar el fruto en nuestras vidas. Pero tenemos que estar en comunión con Él, porque si estamos en comunión con el mundo, obviamente, seremos como Raimundo, ¿no? Amando al mundo. Pero si estamos en comunión con el Espíritu Santo, sí, le permitiremos a Él dar ese fruto. Sigue explicándonos Pablo en Romanos 7, 22 y 23, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Dónde está el pecado? En mi cuerpo. Aquí está. Hay una ley, dice. Encuentro una ley que está en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente. Entonces, esa es la cautividad del pecado. En su interior, Pablo dice que ama a Dios, quiere servirle a Dios, quiere hacer las cosas que le agradan a Dios, pero exteriormente descubre que hay una lucha. ¿Llegaron ya a ese punto donde llegó Pablo? Sí, descubrieron. En su interior quieren, anhelan las cosas de Dios, pero exteriormente qué pereza que da, ¿verdad? Ay, qué cuesta, ¿verdad? ¿Cómo que realmente cuesta exteriormente? Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué a veces no hacemos lo que en nuestro interior deseamos? ¿Por qué no lo hacemos? Es debido a una fuerza exterior que lucha contra nuestro deseo interior de agradar a Dios. O sea, hay una lucha dentro de nosotros. La exterior, vale decir, de nuestro cuerpo físico contra la interior de nuestro espíritu que desea las cosas de Dios. Ahora, tu interior solamente podrá salir victorioso cuando en humildad reconozcas que necesitas la ayuda de Dios y lo hagas todos los días y con todas tus fuerzas. Cuando reconozcas que no puedes por ti mismo, cuando reconozcas y le digas, Señor, yo quiero pero no puedo. He intentado, he luchado 1000 veces, he fracasado las 1000 veces, no puedo en mis fuerzas. Ayúdame, Señor, hazlo tú a través de mí. Allí es donde el fruto del Espíritu va a manifestarse en tu vida. Entonces el primer paso que tú debes dar es, en humildad, rendir tu vida a Cristo. ¿Cuántos han rendido sus vidas totalmente a Cristo? Porque sin Cristo tú no vas a poder hacer nada. Es imposible sin Cristo. Pero dice la palabra que con Cristo somos más que victoriosos. Venceremos. Venceremos porque es una fuerza, un poder interno que habita dentro de nosotros. Para que Cristo gobierne tu vida implica que tú tienes que pedirle perdón con humildad y sinceridad por todos tus pecados y aceptar el sacrificio que Él pagó por ti. Y además expresarle tu deseo de vivir con Él y para Él. Amén. Ahora, esta experiencia de Pablo
en el capítulo 7 nos hace entender que es difícil, ¿verdad? Hay una lucha. El deseo está aquí en el corazón, pero exteriormente hay una lucha. Se siente como que frustrado hasta este punto. Sin embargo, gracias a Dios existe un capítulo 8 de Romanos en el que Pablo nos habla acerca de una experiencia diferente. Dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es así, amados. Hay dos leyes dentro de nosotros. La ley del pecado y la muerte. ¿A qué te lleva eso? A pecar. ¿Y cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Pero si Cristo mora en tu corazón, hay otra ley también dentro de ti. Esa es la ley del Espíritu que está dentro de ti, como dice la palabra, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es la ley. Hablemos de la fuerza. Hay una fuerza que es la fuerza del pecado y otra es la fuerza del Espíritu dentro de ti. ¿Cuántos de ustedes escucharon cómo es el sistema de la navegación aérea? Existen dos fuerzas en esa, en todo este tema de la física, ¿verdad? De cómo semejantes naves pueden estar volando. Según la ley de la gravedad, la ley dice que todo lo que sube, baja. Pero hay una fuerza que es mayor a esa fuerza de la gravedad. Esa fuerza es la fuerza de la ley de la aerodinámica. Por eso cuando las turbinas de ese motor están encendidas, puede volar semejante aparato, toneladas ahí de hierro volando en el aire, sin caerse. Ahora, una vez que las turbinas de esa nave se apaguen allí en el espacio, ¿saben qué va a pasar? Inmediatamente se somete ese cuerpo material a la ley de la gravedad. Entonces, lo siguiente será que estará muy pronto tocando tierra y desecha totalmente esa nave. Hay dos leyes, dos fuerzas. Una es mayor que la otra. Así también Pablo nos dice que hay dos leyes. Si tú te desenganchas de la ley mayor, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, inmediatamente la otra ley opera. Y esa es la que te trae abajo. Amén. O sea, no estamos totalmente libres de la ley del pecado y la muerte, por muy cristianos que seamos, por muchos años de cristianismo que llevemos, hasta el último día de nuestras vidas. En esta tierra estaremos con esa lucha. Pero la garantía nuestra es que si estamos conectados, si nuestras turbinas espirituales están conectadas a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, no caeremos. Amén. No caeremos. Permaneceremos, estaremos ahí firmes con el Señor. El gran problema del hombre es pensar que podemos vencer el pecado por nosotros mismos. Ese es el gran problema. Pensamos que por ser religiosos, por cumplir ciertos rituales, por cumplir con la ley, vamos a vencer por nosotros mismos. Ese es un terrible problema. Dice la palabra así, Jesús decía en Juan capítulo 15, verso 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Amén, en Cristo. Si tú permaneces en Cristo, esas turbinas que es tu vida, que representa ese avión, estarán encendidas y volarás, no te caerás. Pero si te desenganchas de Cristo, será triste la historia. Permanezcan en mí. Jesús te dice, permanece en mí y yo permaneceré en ti. El problema no es que Jesús permanezca en nosotros, el problema es que nosotros no permanezcamos en Jesús. Porque Él siempre está dispuesto para estar con nosotros, para vivir con nosotros, para habitar con nosotros, para permanecer en nosotros. Pero la única permanencia posible de Jesús es si tú permaneces en Él. Amén. Porque Él no te va a forzar a una relación. Él te invita a una relación, pero jamás te va a forzar a una relación. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Esa es la expresión de Jesús, es lo que nos da a entender esta noche. Quiero terminar con una ilustración
Unos bañistas estaban en la orilla de una playa cuando de pronto se dan cuenta que un hombre allí al fondo en el mar salía y entraba con desesperación del agua. Entonces ahí los bañistas se dan cuenta y dicen: ese hombre está a punto de ahogarse. ¿Quién sabe nadar? ¿Quién puede rescatarlo? Voluntarios ese momento no había. Hasta que finalmente un hombre de mediana estatura, así, no tan musculoso, así como su pastor ahí, dice: yo sé nadar. Entonces todos desesperados dicen: ¿qué espera? Vaya a rescatar a este hombre, este pobre hombre que está ahogándose. Y bueno, este voluntario dice: todavía no. Y el hombre, y con desesperación, salía y entraba hasta que finalmente ya la frecuencia de salir y entrar del agua era menos. Ya dejó de luchar. Entonces el rescatista entró nadando y lo sacó hasta la playa. Y allí estaba un joven ahí perplejo por esta situación. Le dice: hey, una vez que el rescatista sacó a este hombre a salvo, le dice: ¿por qué eres tan cruel? ¿Por qué esperaste hasta el último momento para rescatar a este pobre hombre? Y el rescatista le dice: ¿conoces? Bueno, ¿ves mi condición? No soy tan fuerte. Si yo entraba a ese momento, él me ahogaba a mí más, con la fuerza que él tenía. Yo tenía que esperar para que él no luche más. Solamente así pudo facilitar mi trabajo de rescatar a esta persona. No que Jesús o Dios no sean fuertes, pero entre tanto nosotros estemos luchando como ese hombre que estaba tratando de salvarse a sí mismo, no podremos ser rescatados. El Señor está esperando a que tú finalmente, como que digas: ahora sí, no lucho, me dejo caer simplemente. Si me voy a la profundidad del mar, aquí estoy, Señor. Obviamente Jesús no te va a dejar ir a las profundidades, pero el momento que dejes de luchar por salvarte a ti mismo, por cambiarte a ti mismo, por ser una persona diferente por ti mismo, por ti misma, cuando le digas: Señor, no puedo más en mis fuerzas, Señor, estoy cansado de luchar, de tratar de hacer las cosas en mis fuerzas, Señor, me rindo. Ahí es donde el rescatista vendrá, ahí es donde el Señor vendrá y te llevará a salvo, te llevará a puerto seguro. El problema es nuestro, que luchamos y tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y en nuestras fuerzas. Dios quiere que vivamos una buena vida, con una limpia conciencia, pero eso no está en nosotros, no está en nuestras fuerzas, sino está en Él mismo, porque dice la palabra que es fruto del Espíritu. Es un fruto que el Espíritu va a manifestar en tu vida, pero cuando tú te rindas a Él. Amén. ¿Alguien esta noche quiere rendirse al Señor completamente? ¿Han estado peleando ustedes para procurar salvarse a ustedes mismos? ¿Han estado luchando ahí como ese hombre que estaba por ahogarse, dando pataletas para tratar de salvarse a sí mismo? Aún luchamos, batallamos para ser mejores personas, mejores padres, madres, mejores hijos. Luchamos en nuestras fuerzas. No podremos en nuestras fuerzas. Necesitamos las fuerzas de Dios. Amén. Solamente Él hará de ti una mejor persona. Solamente Él hará un mejor cristiano, una mejor madre, un mejor padre. Solamente Él. No está en nosotros. La religiosidad, las religiones te dicen: tú puedes hacerlo. Pero el cristianismo, el Evangelio de Cristo te dice: tú no puedes, déjame hacerlo a mí por ti. El gran problema es, o la gran distancia, es nuestro orgullo. Nuestro orgullo nos dice: no, tú puedes hacerlo. Pero si tú con humildad le dices: Señor, no puedo, hazlo tú por mí, allí el Señor, como ese rescatista, va a venir a salvarte. Él va a hacer la obra en ti. Él lo va a hacer por ti. Amén.
Por eso dice la palabra, vengan a mí los que están trabajados, cansados y cargados, que yo les daré descanso. Alguien esta noche se encuentra así, trabajado, cansado, cargado. Quiero invitarles a que se pongan en pie, vamos a orar.